Hola chicos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast del Faro de Sofía, un espacio dirigido a aquellos estudiantes de bachillerato comprometidos con el intelecto. Hoy hablaremos sobre a propósito de la Wikipedia. Pero antes les contaré una pequeña anécdota graciosa. Cierto día, un profesor de filosofía entra en clase para hacer el examen final a sus alumnos. Coge una silla, la pone encima de la mesa y les dice que usen cualquier conocimiento aplicable que hayan aprendido durante este curso para demostrar que esta silla no existe, que les da 10 minutos. En esos 10 minutos los alumnos se ponen muy nerviosos y empiezan a pensar. Pasados los 10 minutos, el profesor pregunta uno a uno sobre los argumentos que se pueden aplicar para demostrar que la dichosa silla no existe. Desafortunadamente, ninguno de ellos dio con la respuesta, hasta que le tocó el turno a Juanito. A ver, Juanito, ¿cuál argumento utilizarías para demostrar que esta silla no existe? Su respuesta fue: ¿qué silla, profe? Muy bien, chicos, para entrar en materia, vamos a poner por caso que yo soy el profe de filosofía que les dejó a ustedes hace unos días realizar un trabajo de investigación sobre las teorías de la cosmología y que ustedes, como buenos estudiantes, han acudido a la Wikipedia como las moscas a la miel para desarrollar, claro está, de forma exitosa esa tarea. Pero resulta que, como el genio maligno de Descartes, yo he manipulado la información que hay en la Wikipedia. Me he inventado algunas cosillas y las he mezclado junto con las teorías de la cosmología. Pregunto, ¿deberían fiarse ustedes de lo que leen en las pantallas de sus portátiles, de sus ordenadores, o de sus tablets, o de sus teléfonos móviles? ¿Cómo distinguir la información auténtica de la falsa? ¿Qué criterios deberíamos seguir para asegurarnos de que una verdad es eso? Es decir, verdad. Déjenme decirles que el filósofo francés René Descartes no habría caído en esta trampa, porque él rechazó el principio de autoridad y puso su propia razón como único juez para determinar cuándo una opinión debía ser considerada verdadera. En su libro más famoso, El discurso del método, confiesa que lleva estudiando desde pequeñito y que, aunque se le da muy bien, cuanto más sabe, más dudas tiene y más errores descubre. Lo único que sacó de provecho fue descubrir que no sabía nada de nada y que podía dudar de que todo lo aprendido fuese realmente cierto. A este filósofo, dudar de todo lo llevó a encontrar una verdad tan sólida que era imposible dudar de ella y que se ha convertido en una de las frases más famosas de la filosofía. Adivinen cuál es. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Con su cogito ergo sum, Descartes no pretendía encontrar un conocimiento nuevo, sino de que fuéramos conscientes de que somos seres racionales y de que podemos encontrar la verdad por nosotros mismos. Si nuestra razón no ve claramente que algo es verdadero, no lo aceptemos como tal, aunque lo diga Perico de los Palotes o el Libro Gordo de Petete. Continuando con el tema de la Wikipedia, para los filósofos John Locke y David Hume, la razón no es una fuente de conocimiento. Ambos autores son considerados los padres del empirismo moderno, que es una corriente de filósofos que defiende que la experiencia, entendida como percepción, es el origen y límite de nuestro conocimiento. Es decir, solo conocemos a partir de lo que percibimos y nada que no sea perceptible puede llegar a ser conocido por un ser humano. Para Locke, la razón no es la fuente directa con la que fabricamos nuestro conocimiento de las cosas. Todas las ideas con las que trabaja nuestra mente se construyen a partir de los datos que nos aportan los sentidos. Cuando nacemos, nuestra mente viene totalmente vacía. Somos como un smartphone que llega de fábrica sin ninguna aplicación instalada. Las ideas son representaciones de las cosas en nuestra mente, así que nuestro conocimiento es de ideas, no de cosas. Siguiendo con el ejemplo del smartphone, es como si no fuésemos capaces de acceder directamente a los objetos, pero en cambio sí pudiésemos hacerlo en la pantalla del móvil a partir de las capturas que hace la cámara. Si esto es así, tenemos un problema.
¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras ideas de las cosas son verdaderas? Para solucionar esta dificultad, Locke distinguió entre las cualidades primarias y las secundarias. De las primarias, podemos estar absolutamente seguros porque son objetivas, es decir, que pertenecen realmente a la cosa que estamos percibiendo. Si en estos momentos estamos captando un libro, podemos estar seguros de la extensión o la figura de ese objeto. Ahora bien, las cualidades secundarias como el color o el sonido no son reales. Son tan solo el efecto de los objetos sobre nuestros sentidos. El color es tan solo una sensación secundaria que se produce cuando un objeto entra en contacto con nuestro sistema de visión. Los colores en realidad no existen. Son percepciones subjetivas. Hoy sabemos que ver las cosas de un color u otro depende de cómo sea nuestra retina y de todo lo que nuestro cerebro haya aprendido a lo largo de la vida. La retina es una especie de pantalla de cine sobre la que se proyectan las imágenes que llegan a través de la pupila y el cristalino. Pero en último término, ver es una actividad cerebral. Nuestro cerebro colorea el mundo para ayudarnos a distinguir unas cosas de otras, algo que es una herramienta de supervivencia muy eficaz. Imaginemos que nuestros antepasados no pudiesen distinguir por el color entre un arbusto y el depredador que se encuentra en él. Mal asunto, ¿eh? El filósofo escocés David Hume diseñó un criterio para distinguir cuándo una idea es objetiva y cuándo es producto del error, de la imaginación o de un prejuicio. Hume escribe la siguiente regla, que deberíamos aplicar a partir de ahora. Examinemos si en la base de dicha idea se encuentra una impresión. Si la hallamos, entonces la idea será legítima. Si no, entonces será ilegítima. Recordemos que Hume utiliza el término impresión para referirse a nuestras percepciones, tanto las externas como las internas. El criterio de verdad propuesto por Hume se resume en la sencilla regla de que solo se puede conocer aquello que se puede percibir. Si ustedes, queridos estudiantes, hubieran aplicado esta regla al artículo de la Wikipedia, habrían descubierto rápidamente que no debían fiarse de él. Hume es muy radical en la aplicación de este criterio. En cierta ocasión llegó a decir que si caía en nuestras manos un libro de teología, deberíamos arrojarlo a las llamas, ya que no puede contener más que falacias e ilusiones, y así por lo menos nos serviría para caldear la habitación. Hume no niega la existencia de Dios, pero sí que podamos llegar a conocer algo acerca de ella. Dios se escapa del campo de nuestra percepción. En consecuencia, no podemos decir nada de él. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a hablar sobre el pragmatismo, que es una corriente filosófica muy popular en Estados Unidos, creada por dos profesores de la Universidad de Harvard, el señor Peirce y el señor William James. A grandes rasgos, lo que defienden es que la verdad de una teoría depende de las ventajas que ésta otorga a una persona o a un grupo en su lucha con el medio. Por ejemplo, si alguna chica de esta clase el fin de semana que viene tiene una fiesta y en su armario tiene un vestido que no se sabe si es negro o azul, y ver el vestido de color azul le ayuda a saber combinarlo con unos zapatos de tacón de color rosa palo y a convertirse en la diosa de la fiesta, el vestido es de color azul y punto pelota. Para el filósofo y científico C.S. Peirce, una afirmación es verdadera si hay un experimento o un dato empírico que lo corrobore, aunque para su colega William James, la verdad no se sustenta tanto en los hechos observables, sino que es solo aquello que funciona. En su obra, Las variedades de la experiencia religiosa, William James aplica el pragmatismo a la idea de Dios y concluye que, dado que la fe es útil para el ser humano, debemos aceptar la existencia de Dios como una verdad. Con utilidad, William James se refiere a todo cuanto sirve para el desarrollo del hombre en la sociedad. En este sentido, el amor, la empatía o la religión logran efectos sociales eficaces, funcionan como pegamento social y nos hacen ser mejores personas. No existe una verdad absoluta, porque lo que tenemos por cierto es algo que el hombre va construyendo en función de sus necesidades.
Si aplicamos el pragmatismo al polémico artículo de la Wikipedia, Peirce nos aconsejaría que para comprobar su veracidad, busquemos en el apartado de fuentes cuáles son las investigaciones científicas que lo respaldan. En cambio, William James nos diría que si el contenido del artículo tiene unas consecuencias sociales útiles, este profesor y ustedes, queridos alumnos, deberíamos considerar seriamente aceptarlo como verdadero. A Pyrrhon de Elis se le considera como el padre del escepticismo, porque no se fiaba ni de los sentidos ni de la razón. Pyrrhon defendía que no hay manera de saber lo que son realmente las cosas, que solo conocemos cómo aparecen ante nosotros. Y aquí está el problema. Porque una misma cosa puede tener un aspecto distinto según diferentes personas. Y nunca tendremos un criterio para determinar cuál de todas las opiniones es la acertada. Si analizamos el conocimiento humano, tenemos que concluir que no deberíamos decir esto es así, sino tan solo esto me parece así, o puede que sea así. Por tanto, en sus próximos exámenes, estimados estudiantes, lo único que tienen que escribir en la hoja que les den es: nadie sabe y nadie podrá saber nunca nada. El filósofo inglés Bertrand Russell les diría que ni lo uno ni lo otro. No piensen ustedes que su punto de vista es el acertado, pero tampoco que no hay manera de establecer cuál es el verdadero. El dogmático diría: estoy absolutamente seguro de que esto es así, y no escucha otros puntos de vista porque ya ha prejuzgado que son falsos. También cree que son los demás los que siempre se equivocan. En el otro extremo tenemos a el escéptico radical, que es perezoso e intenta justificar su ignorancia presentándola como una virtud. Este tipo es el que suele decir cosas como: todo el mundo tiene su opinión y todas son igualmente respetables. Frente a estos dos especímenes, Russell nos invita a que adoptemos la actitud del hombre de ciencia, que es la de aquel que dice: creo que esto es así, pero no estoy seguro, o no sé cómo es, pero espero llegar a saberlo. Carl Sagan, uno de los mayores cosmólogos y divulgadores de la ciencia que han existido, defendió que todos, no solo los hombres de ciencia, deberíamos adoptar el escepticismo moderado. Si ustedes hubiesen consultado a Sagan antes de entregar el dichoso trabajo de cosmología, les habría dado el siguiente kit de detección de estupideces, con el que podrían haber descubierto por ustedes mismos que el artículo de la Wikipedia era un amasijo de sandeces. Y esto es lo que nos trae el kit de detección de estupideces. Primero, confirmen los hechos a través de fuentes diferentes e independientes. Los periodistas serios, antes de publicar una información, deben confirmarla con 3 fuentes. Segundo, escuchen todos los puntos de vista y los debates entre los expertos. Tercero, no confundan a un experto con una autoridad. En ciencia no existen autoridades, solo hay expertos. La opinión de la autoridad no se puede discutir. La del experto siempre puede ser objeto de debate. Recuerden que las autoridades han cometido errores en el pasado. Cuidado con la falsa autoridad. Un científico que anuncia un pan de molde no es un experto, sino un hombre que gana dinero por hacer publicidad. Cuarto, recuerden que siempre puede haber más de una explicación. No confíen ciegamente en la primera que se les ocurre o que les ofrecen. La primera entrada de Google no tiene por qué ser la mejor. Piensen en todas las formas posibles en que se puede explicar un hecho y luego vayan descartando cada una de las hipótesis hasta que se queden con la más probable. Quinto, no me sean tan cabezones. No se aferren a una explicación porque sean la de ustedes. Las hipótesis son tan solo una etapa en el camino hacia el conocimiento. Pregúntense por qué les atrae realmente esta explicación. No vaya a ser que el ego les esté desviando de la verdad. Compárenla, siendo justos con las demás. Piensen que es mejor que sean ustedes quienes la rechacen, si hay motivos para ello, y no otros. Sexto, si pueden medir y cuantificar, mucho mejor, porque les será más fácil comprobarlo. Lo vago y cualitativo siempre está abierto a diferentes interpretaciones. Séptimo,
En una argumentación, todos, pero todos los eslabones de la cadena deben funcionar, incluida la premisa. No basta con que la mayoría de las ideas sean verdad. Octavo, tengan en cuenta que la hipótesis más sencilla, es decir, la que sea más fácil de refutar, suele ser la más probable. Esta es una regla diseñada por el filósofo inglés Guillermo de Ockham, conocida como la navaja de Ockham. Los científicos la usan desde entonces y les va bastante bien. Noveno, si les ofrecen un argumento cuya validez no se puede demostrar ni refutar, deben saber que es una birria. Si no pueden comprobar ustedes lo que les están defendiendo o repetir el experimento para llegar al mismo resultado, no sirve. Para Carl Sagan, el escepticismo es una actitud que usamos en la vida cotidiana, aunque no hayamos caído en la cuenta de ello y que nos reporta muchos beneficios. Por ejemplo, si fuéramos a comprar un teléfono móvil en una tienda de segunda mano, podríamos pensar, el empleado de esta tienda tiene pinta de ser un hombre honrado. Es imposible que alguien así me quiera timar. Compraré lo primero que me ofrezca. Pero también podríamos sospechar, en este tipo de tiendas pueden engañar al comprador para dar salida a las mercancías y hacer algo al respecto, como por ejemplo comprobar que el móvil funciona correctamente, hacer las preguntas adecuadas al vendedor, confrontar sus respuestas con la información que ofrece la página oficial del aparato, leer los análisis de los expertos, comparar precios en tiendas similares o consultar diversas reviews que hay en YouTube. Sabemos que en este caso necesitamos algo de escepticismo para que la cosa vaya bien y no nos timen. Si nos creemos todo lo que dicen los vendedores, tarde o temprano pagaremos dos veces, o como dice el refrán, lo barato sale caro, y nos arrepentiremos de no haber hecho uso del escepticismo. Si les parece que el escepticismo es beneficioso en un caso como el de la compra del teléfono móvil de segunda mano, deberíamos emplearlo también con los artículos de la Wikipedia, los discursos de los políticos, la publicidad, la información que nos ofrecen los medios, los medicamentos homeopáticos, las terapias alternativas, las pseudociencias, los horóscopos, los que argumentan que la señal wifi de nuestras casas nos puede matar y que las vacunas no inmunizan, las dietas milagrosas para adelgazar, quienes defienden que el Estado oculta datos sobre la violencia de género contra los hombres, los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp y que tienen pinta de ser fake news, o lo que les acabo de contar sobre Carl Sagan. Por cierto, el cofundador de la enciclopedia más popular del mundo, la Wikipedia, Larry Sanger, harto de la manipulación, recomendó no utilizarla, porque, según él, el sistema de Wikipedia no funciona, ya que se ha enfrentado a centenares de polémicas a causa de manipulaciones que aparecían en su web, sobre todo en informaciones relacionadas con política, que podrían englobarse en el contexto de la denominada guerra cultural. Pero que no decaiga el ánimo, muchachos, porque a pesar de que se hayan inventado países como la Micronesia española, un territorio formado por 4 islas situadas en Micronesia, Oceanía, podemos seguir fiándonos de la Wikipedia, pero con cautela, porque hoy en día existen muchos usuarios que se aprovechan de esta herramienta tan accesible y confiable para jugarnos malas pasadas. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Hasta un próximo podcast. Sean juiciosos, pórtense bien.